72 llamadas. Ese fue el número exacto que hizo mi padre desde ese teléfono satelital Iridium, antes de que entendiéramos la trampa. 72 conversaciones que creía seguras, encriptadas, fantasmas en el éter. 72 clavos en el ataúd de su libertad, martillados uno a uno por los gringos de la CIA que se reían en Langley mientras escuchaban cómo negociaba toneladas, cómo ordenaba levantones, cómo le preguntaba a mi abuela si ya había comido. Creen que saben la historia porque vieron las noticias. Creen que entienden el poder por las series de televisión. No saben nada. Yo estuve ahí. Yo soy la sangre y el apellido. Ustedes nos llaman los Chapitos, un apodo casi tierno, como si fuéramos una boy band de Culiacán. La realidad es menos glamorosa. Mi nombre no importa, nunca ha importado. Lo único que heredas en este negocio es el apellido, y el nuestro es una corona de espinas bañada en oro. Pesa como el plomo y corta como el cristal. Desde que tengo memoria, mi vida no fue una infancia. Fue un entrenamiento. No aprendí a andar en bicicleta. Aprendí a distinguir el sonido del motor de una Suburban blindada del de una patrulla de federales. Mi padre no me enseñó a pescar. Me enseñó a detectar una cola a 3 coches de distancia. La primera lección importante que me dio no fue sobre honestidad ni trabajo duro. Tenía yo unos 8 años. Estábamos en una de las casas de la sierra, un lugar con más antenas que árboles. Me sentó en sus rodillas, olía a coñac y a pólvora, y me puso una pistola en la mano. Una escuadra Colt, pesada, fría. Me dijo: «Mijo, en esta vida hay 2 tipos de personas. Los que aprietan este botón y los que lo reciben en la frente. No hay más. Todo lo demás son pendejadas que inventaron los pobres para no volverse locos». Esa fue mi primera comunión. Mi bautismo de fuego. Crecimos como príncipes en una jaula de oro. Teníamos zoológicos privados con tigres y panteras, colecciones de coches que ni los jeques árabes, fiestas donde cantaba el artista del momento mientras 100 cabrones con cuernos de chivo formaban un perímetro impenetrable. Pero no podíamos ir al cine. No podíamos tener amigos de la escuela. Cada rostro nuevo era una amenaza potencial. Cada llamada telefónica, un riesgo. La paranoia era el aire que respirábamos. Veíamos a nuestro padre a ratos, como un cometa. Aparecía en medio de la noche con un convoy de 20 camionetas, nos abrazaba, nos dejaba relojes de miles de dólares y bolsas llenas de efectivo. Y se iba antes del amanecer. Era un fantasma, una leyenda que se sentaba a cenar con nosotros de vez en cuando. La verdadera familia no éramos nosotros, sus hijos, su esposa. La familia era la organización, los socios, los sicarios, los contadores. Ellos eran las piezas de su tablero. Nosotros éramos el trofeo, el símbolo de su éxito, y también su talón de Aquiles. Y él lo sabía. Por eso nos crió a su imagen y semejanza. Desconfiados, crueles cuando era necesario, y con una lealtad absoluta al negocio. El negocio por encima de la sangre, el negocio por encima de Dios. La gente pregunta cuándo me uní, cuándo vendí mi alma. No hubo una firma en un contrato con el diablo. Fue más sutil, fue una erosión lenta, una gota de veneno cada día. Pero si tengo que señalar un momento, un punto de no retorno, fue a los 16 años. No fue con una pistola en la mano, no fue moviendo 1 kilo de coca. Fue con una palabra. Estábamos en un rancho en Durango. Uno de los operadores de mi padre, un tipo apodado El Chino, había cometido un error. Un cargamento importante se había perdido en la frontera y los rumores decían que él lo había vendido a un cartel rival. Traición. La única ofensa que no tiene perdón. Lo trajeron frente a nosotros, no a mi padre. Él estaba en otro lado, incomunicado.
Estaba yo con mi hermano mayor y dos de los comandantes de más confianza del viejo. El chino estaba de rodillas, con la cara hinchada y ensangrentada. Temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. Juraba que era inocente, que le habían puesto una trampa. Los comandantes me miraron. Yo era un mocoso, pero llevaba el apellido. Mi palabra, en ausencia de mi padre, tenía peso. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz que le partía la ceja en dos, me preguntó con una calma helada: «Patrón, ¿qué hacemos? ¿Le creemos o lo dormimos?» El aire se volvió espeso. Podía oler el sudor del miedo del chino, el olor metálico de su sangre. Todos me miraban. Mi hermano, los sicarios, el propio chino, clavó sus ojos suplicantes en los míos. En ese segundo, tuve una elección. Podía decir que lo investigaran, que esperáramos a mi padre. Podía mostrar piedad. Podía seguir siendo un niño. Pero vi en los ojos de los comandantes una prueba. Querían saber si yo era débil, si la sangre del jefe se había aguado en mis venas. Recordé la lección de mi padre: los que aprietan el botón y los que lo reciben. Y con una voz que no reconocí como mía, una voz fría, plana, sin emoción, dije una sola palabra: duérmanlo. No hubo más preguntas. Lo levantaron, lo arrastraron detrás de un establo. No quise mirar, pero me obligué a escuchar. El silencio se rompió con dos disparos secos, ahogados. Y luego, nada. Un silencio más profundo que el anterior. Esa noche no pude dormir. No por culpa, no por miedo. Fue por la adrenalina. Por primera vez en mi vida sentí el poder crudo, absoluto, de decidir sobre la vida y la muerte. Y me gustó. En ese silencio, supe que el niño que yo era había muerto con el chino. Acababa de nacer un monstruo y el apellido por fin me quedaba a la medida. El negocio ya corría por mis venas. A la mañana siguiente, nadie me miró igual. El respeto de los pistoleros ya no era por el apellido, era por la decisión. El miedo en los ojos de los sirvientes era más agudo. Mi hermano mayor, que siempre me había visto como el pequeño, ahora me estudiaba en silencio, calculando. La noticia corrió como la pólvora por los radios. El muchacho tiene huevos. El viejo se enteró a las pocas horas. No recibí una felicitación. El silencio fue su aprobación, un silencio que gritaba: «Bienvenido al negocio, hijo». Mi verdadera iniciación no tardó en llegar. 2 semanas después, uno de los radios encriptados sonó en mi cuarto. Era una frecuencia que solo usaba él. La voz sonaba lejana, distorsionada por la tecnología, como un fantasma hablando a través de la estática. No fue una conversación, fue una orden. Hay una bronca en Sonora, en un pueblo de mierda llamado Altar. Un comandante de la judicial estatal se sintió muy cabrón y nos paró un tráiler. Lleva 40 toneladas de mota de la buena. El pendejo cree que puede negociar. Ve y explícale cómo funcionan las cosas. Colgó. No dijo, llévate a fulano. No dijo, ten cuidado. Me dio el problema y esperaba la solución. Era la prueba final. Me dieron 6 hombres, los más sanguinarios del grupo de mi padre, y 2 camionetas artilladas. Al llegar a Altar, el aire seco te pegaba en la cara. El pueblo entero olía a polvo y a miedo. El comandante, un tipo gordo y sudoroso con un bigote ridículo, nos recibió en su comandancia. Se sentía seguro, rodeado de sus 20 policías mal pagados y peor armados. Empezó a hablar de un acuerdo, de una cuota para liberar la mercancía. Quería $500,000. Yo lo dejé hablar, observando sus manos temblorosas, su sonrisa falsa. Sabía que si le pagábamos, se convertiría en un problema recurrente.
una sanguijuela. Y en este negocio, las sanguijuelas se queman, no se alimentan. Le hice una seña a mi gente. En menos de 5 segundos, los 6 pistoleros desarmaron a toda la comandancia sin disparar un solo tiro. Los pusieron de rodillas, con las manos en la nuca. El comandante se quedó pálido. El sudor ahora le corría a chorros por la frente. Su sonrisa se había derretido. Lo llevé a su propia oficina. Cerré la puerta y me senté en su escritorio. Puse mi pistola sobre la mesa. Una Super .38 con cachas de oro y mis iniciales en diamantes. Un regalo de mi padre. Él seguía de pie, temblando. «Mire, comandante», le dije con la misma voz helada que usé para sentenciar al chino. «Aquí hay un malentendido. Usted cree que está negociando, pero yo no vine a negociar. Vine a recoger lo que es mío y a dejar un mensaje». Se orinó en los pantalones, literalmente. Un charco oscuro se empezó a formar a sus pies. El olor agrio llenó la pequeña oficina. Empezó a balbucear, a pedir perdón, a decir que era un error. Lo ignoré. Me levanté, tomé mi pistola y le apunté a la cabeza. Esto no fue como con el chino. Aquí no había nadie a quien impresionar. Esto era personal, era mi responsabilidad, mi primer muerto. El cañón tembló un poco en mi mano. Él cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja. Apreté el gatillo. El estruendo en la habitación cerrada me dejó zumbando los oídos. La pared detrás de él se pintó de rojo y materia gris. El cuerpo se desplomó como un saco de papas. Por un segundo, me quedé paralizado, mirando lo que había hecho. El olor a pólvora quemada se mezcló con el de la sangre y la orina. No sentí remordimiento. No sentí asco. Sentí una calma gélida, una certeza absoluta. Acababa de resolver un problema. Salí de la oficina y les dije a mis hombres: encinten a los demás y déjenlos en el desierto. Que se vayan a pie, que nadie los toque. El mensaje es el comandante. Quemen este lugar y tráiganse el tráiler. Esa noche, cuando regresamos a Culiacán, el tráiler ya iba rumbo al norte. Fui a ver a uno de los contadores del cártel, un hombre mayor que me había visto crecer. Le conté lo que pasó, sin adornos, sin presumir. Solo los hechos. Asintió en silencio y me llevó a una bodega. Abrió una puerta y encendió la luz. La habitación estaba llena, del piso al techo, con pacas de dólares. Cientos de millones. El patrón dijo que tu primera comisión es de 2 millones. Dijo, señalando una pila de billetes perfectamente empaquetados. Por resolver. Ver esa cantidad de dinero en efectivo, sentir su peso, olerlo, te cambia. No es un número en una cuenta bancaria. Es poder tangible. Es la prueba de que puedes doblar el mundo a tu voluntad. Compré mi primer Bugatti a la semana siguiente. Lo pagué en efectivo, con un maletín que necesitaba 2 hombres para cargar. Organicé una fiesta en una de las mansiones que duró 3 días. Traje músicos de talla internacional, modelos de toda Latinoamérica, y compré todo el alcohol de la ciudad. Los mismos hombres que antes me daban palmaditas en la cabeza ahora no se atrevían a mirarme a los ojos. Me llamaban patrón, y lo decían con un miedo genuino. El dinero y la violencia son un cóctel adictivo. Te sientes un dios. Te crees intocable. A los 18 años, yo ya controlaba la plaza de una ciudad entera. Tenía a la policía local en mi nómina, a políticos pidiéndome favores. Mi padre seguía siendo una figura lejana, una voz en un radio, pero su sombra me protegía y mi propia reputación empezaba a crecer. Ya no era solo el hijo de El Chapo. Era uno de los príncipes del cártel, con mi propia corte, mis propios sicarios, mi propio imperio en ciernes. Todo parecía fácil, un juego de poder con consecuencias que no me importaban.
Ganaba más dinero en una semana del que una persona normal gana en 100 vidas. Y la sangre simplemente se convirtió en parte del costo operativo. Un número más en la hoja de cálculo. En ese entonces creía que éramos invencibles, que el mundo era nuestro y que las reglas no aplicaban para nosotros. No tenía idea del verdadero juego que se estaba jugando, de los verdaderos depredadores que nos observaban desde el cielo, escuchando cada una de nuestras palabras a través de un teléfono que creíamos era nuestro mayor secreto. El poder absoluto corrompe, dicen. Es mentira. El poder absoluto revela. Te quita el disfraz de civilización y te muestra el animal que llevas dentro. Mi animal era un depredador y se estaba muriendo de hambre. La gente se imagina nuestra vida como una película de acción constante, tiroteos a diario, persecuciones a alta velocidad. A veces era así, pero la mayor parte del tiempo, el horror era mucho más íntimo, más metódico. Era un trabajo de oficina, solo que la oficina era una casa de seguridad en las afueras y el papeleo se hacía con una tabla y un soplete. Recuerdo a un halcón de los Beltrán Leiva que agarramos. Un muchacho flaco. No tendría más de 20 años. Su trabajo era sentarse en una esquina y reportar nuestros movimientos. Lo levantamos sin un solo tiro. Lo llevamos a una bodega que olía a fertilizante y a muerte vieja. Lo colgaron de los pies con una cadena. No le pregunté nada durante la primera hora. Solo me senté en una silla, a unos metros, bebiendo una Coca-Cola y viéndolo. El terror psicológico es más efectivo que cualquier golpe. Cuando su cerebro está gritando de pánico, es cuando lo rompes. Le pregunté por las frecuencias de su radio, por los apodos de sus jefes. Me dio información falsa. Lo supe al instante. Le hice una seña, el 50, uno de mis sicarios más sádicos. Sacó la chicharra, una picana para ganado modificada. El primer toque en la planta de los pies hizo que el cuerpo del muchacho se arqueara violentamente. Un grito ahogado salió de su boca amordazada. El olor a piel quemada llenó el aire. Lo hicimos 3 veces. A la cuarta, le quité la mordaza. Cantó todo: rutas, nombres, casas de seguridad. Lloraba y suplicaba, mocos y lágrimas mezclados con la sangre que le escurría de la nariz. La información que nos dio era valiosa, pero yo ya la tenía. La habíamos conseguido de otra fuente la semana anterior. El punto no era sacarle la verdad. El punto era enviar un mensaje. Cuando terminó de hablar, le ofrecí un cigarro. Lo aceptó. Sus manos temblaban tanto que no podía sostenerlo. Se lo encendí yo mismo. Gracias, patrón, gracias. Balbuceaba. Ya no voy a volver a jalar con ellos, se lo juro. Asentí lentamente. Te creo, le dije, y le disparé en la frente. Su cuerpo se balanceó un poco en la cadena, y luego se quedó quieto. El cigarro todavía encendido cayó al suelo. Cuélguenlo de un puente en su sector, con un mensaje, ordené, para que aprendan. 2 horas después, estaba en la ducha de una suite presidencial del hotel más caro de Mazatlán, lavándome el olor a pólvora y a miedo. El agua caliente no quitaba la sensación de frialdad que se me había instalado en los huesos. Esa noche teníamos una fiesta privada en un rancho en la sierra, un lugar al que solo se podía llegar en helicóptero. La lista de invitados era la definición de la corrupción mexicana. Estaba el cantante de banda del momento, uno cuyos corridos habíamos financiado nosotros. Había un par de actrices de telenovela que cobraban $50,000 solo por sentarse en nuestra mesa y reírse de nuestros chistes. Y lo más importante, estaba un general del ejército y un senador de la República. El alcohol corría como río. Había montañas de cocaína en las mesas de cristal, servida en bandejas de plata como si fueran canapés. El general
Un hombre con cara de bulldog y un apetito insaciable por el whisky de 18 años. Me llevó a un balcón. Mientras abajo la banda tocaba un corrido sobre mis hazañas, él me pasó un sobre. Dentro había una lista detallada de los operativos federales y militares contra el narco en los próximos 3 meses. Fechas, lugares, nombres de los comandantes a cargo. Eso te costará $3 millones y un favor, dijo, su aliento apestando a licor caro. ¿Qué favor?, le pregunté. Hay un periodista en la Ciudad de México, un tal Aníbal Jaramillo. Está haciendo demasiadas preguntas sobre mis propiedades. Quiero que se calle. Para siempre. Lo miré. El hombre que se suponía debía defendernos del crimen me estaba contratando como a un asesino a sueldo. Esa era la realidad de México. No éramos el enemigo del Estado. Éramos socios. Éramos el brazo oscuro innegable del mismo poder que en público nos declaraba la guerra. Considéralo hecho, mi general, le dije, estrechando su mano sudorosa. En medio de la fiesta, uno de mis guardias me pasó el teléfono satelital. La señal era clara, casi sin estática. Era mi padre. Su voz siempre sonaba tranquila, como si estuviera llamando desde la oficina de al lado y no desde una cueva en las montañas. Supe lo del halcón. Buen trabajo. La limpieza es importante, dijo. ¿El general ya habló contigo? Sí, apá. Todo arreglado. Bien. Ese hombre es útil, pero no confíes en él. Todos tienen un precio. Asegúrate de que su favor quede grabado. Lo necesitaremos después. Hablamos de un par de cargamentos más, de un problema en la frontera con los Zetas. Una conversación de negocios de 10 minutos que movía más dinero que el presupuesto de un país pequeño. Colgué y volví a la fiesta. La música, el ruido, las risas falsas. Todo me sonaba lejano. Tenía 19 años, un poder inimaginable y un vacío en el pecho del tamaño de un cráter. Vi al senador riéndose a carcajadas con una de las actrices, con polvo blanco en el bigote. Vi al general dándole órdenes a un subordinado por teléfono, probablemente coordinando la farsa de una redada en un lugar donde sabía que no encontrarían nada. Y me di cuenta de que el mundo no estaba dividido entre buenos y malos. Estaba dividido entre depredadores y presas. Y nosotros, gracias a la sangre y a la crueldad, estábamos en la cima de la cadena alimenticia. Creíamos que jugábamos a ser Dios, decidiendo quién vivía, quién moría, quién se hacía rico. Lo que no sabíamos era que cada palabra que salía de ese teléfono, Iridium, cada orden, cada amenaza, estaba siendo grabada y analizada en un sótano en Virginia. Éramos los reyes de un castillo de naipes, y el viento que estaba a punto de derribarlo todo tenía acento gringo. La caída nunca es un estruendo repentino. Es una serie de pequeñas grietas que aparecen en la estructura hasta que todo se viene abajo. Nuestra primera grieta se llamó Dámaso López. El licenciado era el segundo al mando, la mano derecha de mi padre, el hombre que lo ayudó a escapar de Puente Grande. Era casi de la familia. Nos llamaba sobrinos. Confiábamos en él. El negocio estaba en su apogeo. Movíamos más de 100 toneladas de cocaína al mes a través de la frontera. El dinero era tan abundante que se nos pudría en las bodegas. Compramos minas de diamantes en África, empresas textiles en Bangladesh. Todo para lavar el flujo interminable de efectivo. Nos volvimos descuidados, arrogantes. Creíamos que nuestra red de corrupción era infalible. Mi padre, cada vez más acorralado, dependía casi exclusivamente de ese teléfono satelital, Iridium. Era su única ventana al mundo, su forma de dirigir el imperio desde la clandestinidad. Hablaba con nosotros, con los socios en Colombia, con los compradores en Chicago. Se sentía seguro con él, un ingeniero que teníamos en nómina.
un genio de las telecomunicaciones que había trabajado para el gobierno israelí. Nos había jurado que las llamadas eran imposibles de interceptar. Rebotan en 3 satélites distintos antes de llegar al receptor. Ni la NASA los puede rastrear, nos aseguró. Le pagamos $2 millones por esa tranquilidad. El primer indicio de que algo andaba mal fue un decomiso en el puerto de Manzanillo. $50 millones en precursores químicos para fentanilo venían de China. El operativo fue quirúrgico. La Marina llegó directamente al contenedor correcto, entre miles, sin informantes, sin un pitazo local. Era como si supieran el número de serie del contenedor antes de que el barco atracara. Mi padre se enfureció. Por el teléfono, su voz perdió la calma habitual. «Investiguen. Alguien está hablando. Quiero al soplón de rodillas frente a mí antes del viernes». Se desató una cacería de brujas. Empezamos a sospechar de todos. La paranoia se instaló como un cáncer. Torturamos y matamos a media docena de nuestros propios hombres, gente que llevaba años con nosotros, solo por una leve sospecha, por una mirada equivocada. No encontramos nada. 2 semanas después, cayó un laboratorio en la sierra, uno de los más grandes. De nuevo, la precisión fue antinatural. Los helicópteros Black Hawk descendieron en medio de la noche, directamente sobre las coordenadas exactas. No hubo tiroteo. La gente que trabajaba ahí ni siquiera tuvo tiempo de tomar sus armas. Fue entonces que empecé a sospechar del teléfono. Se lo mencioné a mi padre en una llamada. «Apá, esto no es normal. La precisión de estos golpes es como si escucharan todo». Se rió. Una risa seca, sin humor. «Estás viendo fantasmas, mijo. Es Dámaso. Seguro ese cabrón está nervioso y cometió un error. Apriétale las tuercas». Pero yo no estaba tan seguro. Empecé a observar. Me di cuenta de que los operativos siempre ocurrían entre 24 y 48 horas después de una llamada importante de mi padre por el Iridium. Era un patrón demasiado claro para ser coincidencia. La confirmación llegó de la forma más inesperada. Teníamos un contacto dentro de la Embajada Americana en México, un agregado del Departamento de Justicia al que le pagábamos $100,000 al mes por información. Un día, nos mandó un mensaje urgente. Quería vernos. Nos reunimos en un lugar neutral, un restaurante caro en Polanco, rodeados de nuestros hombres fingiendo ser comensales. El gringo estaba pálido, sudando a pesar del aire acondicionado. «Se acabó el juego», nos dijo en un español entrecortado. «La DEA y la CIA tienen un programa llamado Advanced Falcon. Llevan más de 1 año interceptando todas las comunicaciones de Iridium en México. No solo las de su padre, las de todos. Tienen cada palabra grabada, cada orden, cada negocio. Están construyendo un caso que enterrará a su organización por 100 años. El mundo se me vino encima. 72 llamadas. El número me golpeó en la cara. Recordé cada conversación. La negociación con los colombianos. La orden de matar al periodista. La llamada al general corrupto. Todo estaba grabado. No éramos dioses. Éramos actores en un reality show para la CIA. La traición no vino de adentro. Vino del cielo. Se lo dije a mi hermano. Al principio no me creyó, pero le mostré el patrón, le conté lo del gringo. Su cara se transformó del escepticismo al terror puro. El problema era cómo decírselo a mi padre. Creía ciegamente en la seguridad del teléfono. Decirle que su juguete más preciado era un micrófono del enemigo era como decirle a un fanático religioso que Dios no existe. Era una ofensa a su inteligencia, a su poder. Y sabíamos cómo reaccionaba cuando se sentía traicionado. La pesadilla apenas comenzaba. Dámaso, el licenciado,
Se dio cuenta de que el cerco se cerraba. Supo que con las grabaciones todos estábamos condenados y decidió salvarse. Empezó a negociar su entrega con los gringos a nuestras espaldas. La lealtad en el narco dura lo que dura la prosperidad. Cuando el barco se hunde, hasta las ratas más fieles buscan un salvavidas. Nos enteramos por el mismo contacto de la embajada. Dámaso estaba entregando información, ubicaciones, nombres. Estaba vendiendo a mi padre para conseguir un trato favorable. El hombre que llamábamos tío nos estaba clavando el cuchillo en la espalda. Esa noche, el sueño del poder y la invencibilidad se hizo añicos. Ya no peleábamos contra carteles rivales o el corrupto ejército mexicano. Nuestro enemigo era invisible, omnisciente, y tenía todos nuestros secretos. Estábamos desnudos en medio de una tormenta, y la única persona que podía guiarnos, mi padre, se comunicaba con nosotros a través del mismo megáfono que usaba el enemigo para localizarnos. El imperio de sangre y cocaína que habíamos construido se estaba desmoronando, no por las balas, sino por las ondas de radio. Y nosotros, los príncipes, estábamos a punto de convertirnos en los principales sospechosos de la mayor traición en la historia del cártel. La última llamada que mi padre hizo con ese teléfono fue para mí. El cerco de la Marina estaba a menos de 1 kilómetro de su escondite en Mazatlán. Lo sabíamos porque nuestro propio halcón, un niño de 15 años, nos avisó por un radio de baja frecuencia justo antes de que lo mataran. La voz de mi padre por el Iridium sonaba extrañamente serena, resignada. «Ya vienen por mí, mijo», dijo sin pánico. «No peleen. Es una trampa para matarlos a ustedes. Escóndanse. Dámaso los vendió a todos. No confíen en nadie que no lleve su sangre». Y luego añadió algo que se me clavó en el alma. «El teléfono. Tenías razón». Después, silencio. La línea se cortó. Esa fue la última vez que escuché su voz como un hombre libre. Lo que siguió fue el caos. La caída del rey desató una guerra por el trono. Dámaso, creyéndose el nuevo jefe con el apoyo de los gringos, intentó tomar el control. Pero el apellido todavía pesaba. La mitad de la organización se quedó con nosotros, por lealtad o por miedo. La otra mitad se fue con el traidor. Culiacán se convirtió en un campo de batalla. Los levantones, los encintados, los colgados en los puentes, ya no eran contra los rivales, eran entre nosotros. Matábamos a hombres con los que habíamos crecido, a compadres con los que habíamos bautizado a nuestros hijos. La ciudad se tiñó de la sangre de nuestra propia familia. Yo y mis hermanos tuvimos que desaparecer. Nos convertimos en lo que mi padre había sido: fantasmas. Nos movíamos entre casas de seguridad, ranchos en la sierra, túneles secretos. Se acabó el lujo, los Bugattis, las fiestas. La paranoia se convirtió en nuestra única compañera. Cada sombra era un enemigo. Cada coche sin placas, una amenaza. El dinero seguía ahí, pero no podíamos gastarlo. Éramos multimillonarios viviendo como ratas. Durante meses, dirigimos nuestra facción de la guerra desde las sombras, usando mensajeros, radios de corto alcance, métodos de la vieja escuela. La ironía era brutal. La tecnología que había construido nuestro imperio fue la que lo destruyó. Ahora volvíamos a las claves en papelitos y a las reuniones en medio del desierto. La guerra contra Dámaso fue sucia y sangrienta, pero al final ganamos. Lo cazamos y lo entregamos. No a las autoridades mexicanas, que lo habrían protegido. Lo entregamos a sus propios socios, a quienes también había traicionado. Su final no fue rápido. Me contaron que suplicó por una bala durante 3 días, pero eso no cambió nada. El imperio ya estaba fracturado. Los gringos tenían las grabaciones y empezaron a usarlas, uno por uno, nuestros socios,
Nuestros operadores, nuestros lavadores de dinero, empezaron a ser arrestados en México, en Colombia, en Estados Unidos. La red que había tardado décadas en construirse se deshizo en meses. Nos quedamos solos. Nos convertimos en los hombres más buscados del mundo, con recompensas de millones de dólares por nuestras cabezas. El apellido que antes era un escudo, ahora era una diana. ¿Y yo? ¿Dónde estoy ahora? No estoy en una celda de máxima seguridad en Colorado como mi padre. No estoy muerto en una zanja como muchos de mis amigos. Estoy en un infierno diferente. Un infierno de 4 paredes blancas, en algún lugar de Estados Unidos. Hice un trato. Los gringos no querían solo a mi padre. Querían el esqueleto completo de la organización. Y yo era uno de los pocos que lo conocía. A cambio de mi vida, a cambio de no morir en una extradición o en una traición, les di lo que querían. Nombres, rutas, cuentas bancarias. Me convertí en lo que más odiaba. Un soplón. Como Dámaso, como todos los demás. Al final, en este negocio, todos traicionan. No hay honor, no hay lealtad. Solo supervivencia. Ahora soy un fantasma con otro nombre, con otra cara gracias a un cirujano plástico. Vivo en una ciudad anónima, bajo protección de testigos. Tengo una casa bonita en un suburbio, un coche normal. Parezco uno más. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo la cara del comandante al que le volé los sesos, la del halcón balanceándose en la cadena, la de los amigos que tuve que matar. Escucho las 72 llamadas de mi padre en mi cabeza, una y otra vez. Me dieron una nueva vida, pero me quitaron el alma. Así que la próxima vez que vean una serie sobre narcos, que escuchen un corrido glorificando esta vida, recuerden mi historia. Recuerden que detrás de los coches de lujo y las mujeres hermosas, solo hay sangre, paranoia y traición. Detrás de cada capo que parece un dios, hay un hombre aterrorizado esperando la bala o la llamada que lo destruirá todo. Creen que saben la historia porque la leyeron en las noticias. Pero yo la viví. Yo fui el príncipe de un imperio de cocaína, y lo vi todo arder por un teléfono satelital y la arrogancia de creer que éramos más listos que el resto del mundo. Y ahora, soy un don nadie, contando mi historia a una grabadora con la esperanza de que alguien entienda que este camino, el del dinero fácil y el poder absoluto, no lleva a un trono. Lleva a una jaula, a una tumba o, lo que es peor, a una vida vacía en la que ni siquiera puedes usar tu propio nombre. El negocio siempre gana, siempre. Y nosotros, los que jugamos, solo somos fichas desechables.